Bienvenido. Nuevamente estamos en nuestra lección sobre la bienaventuranza. Esta vez vamos a estar ubicados en el libro de Mateo, pero en el capítulo 5, versículo 6. Leamos lo que dice esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Un muy buen texto. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo he escuchado una mala aplicación de este texto. Producto que hay muchas personas, incluso personas que ni siquiera creen en Dios, que usan este texto para poder justificar o poder mencionar algún tipo de injusticia que le esté pasando en su vida. He escuchado esto a veces de algunos políticos o de algunas personas que son perseguidas políticamente, donde usan este texto haciendo mención y recalcando sobre la justicia, como dice el versículo, y haciendo mención de que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que se les haga justicia. La pregunta del millón ¿es de esto de lo que está hablando Jesús? ¿Este es el tema que está tratando el Señor? Hemos visto ya en los versículos anteriores, en el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 5, las bienaventuranzas anteriores, donde el Señor habló de la pobreza en espíritu, habló de los que lloran, habló de los humildes, pero siempre en el ámbito del aspecto espiritual. Siempre en el ámbito de aquellos que quieren y buscan el perdón de sus pecados, de sus faltas, de aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestro Creador, y que necesitamos ser limpiados para estar cerca de Él, para ser llamados sus hijos. Entonces los pobres en espíritu eran aquellos de una miseria espiritual, los que lloran sus calamidades, los humildes son los que se acercan al Señor, que reconocen. Entonces, este texto que habla del hambre y de la sed de justicia se está refiriendo entonces a que buscamos justicia en este mundo sobre las cosas que nos pasan. Primero, el Señor nos está hablando de hambre y de sed. Dos elementos muy importantes que son principales para que cada uno de nosotros pueda vivir, ¿cierto? La comida y el agua. Son elementos esenciales, es lo básico. Si no tenemos comida y no tenemos agua, pronto pereceremos, moriremos, se acabará nuestra vida. Porque sin comida y sin agua, lamentablemente, eso tiene un fin, y un mal fin, la muerte. Ahora, el Señor se está refiriendo en este caso a la comida y a la bebida que nosotros conocemos. ¿Quién no ha tenido hambre? ¿O quién no ha tenido sed? Cuando viene el hambre, wow, nos suenan las tripas, queremos comer algo para poder tener energía, para mover este cuerpo, porque en el fondo la comida es eso, la comida es como la gasolina para el automóvil, nos da energía y con esa energía podemos movernos, podemos estar despiertos, podemos pensar, echamos a andar todo nuestro cuerpo, y el agua también es esencial, muy esencial. Sin agua no podemos vivir. Jesús en esta bienaventuranza está describiendo cierta clase de personas. En este caso está describiendo a los discípulos. ¿Cómo deben ser los discípulos o aquellos que se acercan a Él para seguirle? Los que se acercan a Él para seguirle deben añorar este tipo de cosas. ¿Qué cosa? Tener hambre y sed de justicia. Es decir, que necesitan de comida y bebida de carácter espiritual. No estamos hablando de un pollo con arroz, no estamos hablando de una Coca-Cola, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de comida y bebida de carácter espiritual, que nos reanime, que nos anime. Porque si no tenemos comida ni bebida espiritual, nos va a pasar igual que el cuerpo. Es decir, moriremos espiritualmente. Ahora, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesús con hambre y sed de justicia? Jesús nos va a llevar a un paralelo de algo que conocemos, de algo que vivimos nosotros día a día. Nuestro Señor Jesús en su enseñanza muchas veces se ocupó de estos paralelos. Ocupó de estas ideas, de este símil, de estos ejemplos de la vida común
para que nosotros podamos entender lo que Él está transmitiendo, que son mensajes de carácter espiritual, cuando habla del arado, de mirar atrás, cuando habla de los pájaros que se comen la semilla, etcétera, etcétera. Todo eso va llevando un mensaje espiritual y que lo va explicando con elementos que todos conocemos, o la gran mayoría de nosotros conocemos. Algunos quizás no conocen lo que es un arado, pero creo que son muy pocos los que no lo conocen, ¿no? A esta altura ya de la vida. Y en este caso el Señor va a estar ocupando dos elementos que son esenciales para nosotros, que es la comida y la bebida. Y como nosotros la conocemos y sabemos lo que se sufre no tener comida y no tener bebida, es que lo aplica ahora entonces al aspecto espiritual. Aquel que tiene hambre y sed de justicia debe ser bienaventurado. Ya que esta es una enseñanza de carácter espiritual y la comida como la que tenemos sobre nuestras mesas y la bebida que tenemos sobre nuestras mesas son esenciales, las necesitamos para comer, de la misma forma debe salir desde el interior de nuestros corazones, de nuestra alma, el deseo ferviente de poder tener esta comida y esta bebida que nos ofrece el Señor, para poder saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. ¿Qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que es el tema que se ha venido tocando en las bienaventuranzas anteriores. Necesitamos y más bien deseamos con todo nuestro corazón, ¿qué cosa? El perdón de nuestros pecados. Ahí es cuando realmente viene la saciedad espiritual, es decir, que somos saciados. Tenemos hambre y sed, como somos saciados, al ser perdonados nuestros pecados, al ser perdonados nuestros pecados. Vamos a ver algunos textos que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 6, versículo 24 al 34, vamos a ver algo donde debemos poner la mirada. Y dice así: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta, dice. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana será echada en el horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, debido a todo lo que había dicho antes, por lo tanto, una pequeña conclusión: no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero, ojo con esto, pero, versículo 33, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí el Señor hace un paralelo en esta enseñanza respecto a lo que necesitamos para nuestro cuerpo, comida y bebida, respecto a lo que realmente necesitamos nuestra alma, que es saciarla con comida y bebida espiritual. Dice, primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Ahí debe estar nuestra mirada. Esos son los bienaventurados, los que primero buscan eso. Buscan el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, las que necesitamos para esta vida, serán añadidas, vendrán como bendición. Hay otro ejemplo muy interesante también en Mateo capítulo 13, que está aquí cerquita del que estamos viendo, en el versículo 44 al 13:44 al 46. Veamos. Vamos a leer el 44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre
lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que buscando perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En la enseñanza sobre el reino de los cielos está mencionando que primero debemos poner la mirada ahí y que si lo encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Vender todo vender todo. O sea, primero está eso. El que tiene hambre y sed de justicia, primero busca el reino de Dios y su justicia. Ahí es saciada el hambre y la sed. El hambre y la sed. Ahora, ¿cuál es el hambre y la sed que busca el hombre? Que busca el hombre común. Hay muchas situaciones, digamos, que se nos ponen en nuestro corazón y en nuestra mente y que necesitamos saciar. Por ejemplo, ir a un buen colegio, ir a una buena universidad, sacar una carrera. A veces hay hambre y sed de eso. Tener un buen trabajo, tener el mejor de los sueldos, trabajar día y noche para saciar nuestras necesidades. A algunos con la excusa de saciar las necesidades de nuestros hijos, pero en realidad la nuestra. También de rebote tenemos que hacerlo si somos padres, ¿no? Pero a veces lo ponemos como excusa para saciar las nuestras. Y trabajar y trabajar. Algunos buscan el poder. Trabajan y van a saciar el hambre y la sed en el poder. En el poder económico, en el poder político. Hay unos que se desviven por tener un escaño, un puesto político, con tal de poder sacar rentabilidad a todo eso, a eso que hacen. Pero eso es lo que busca el hombre. En cambio, aquí el Señor nos está hablando de aspectos espirituales. Si volvemos al texto de Mateo capítulo 5 y al versículo 6 que estábamos leyendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, dichosos, alégrense los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquí viene la recompensa, serán saciados. Si buscamos realmente el reino de Dios y su justicia, si buscamos el perdón de nuestros pecados, seremos saciados. Y esto me trae inmediatamente a la memoria una situación donde el Señor Jesús se encuentra con una mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan y en el versículo 13, vamos a leer el 13 y el 14, cuando Jesús le responde a la mujer, le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, era el agua que están sacando del pozo. Pero el que beba del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, dice, jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Esa es el agua que necesitamos, la que va a proveer Jesús. Esa que nos llevará a la vida eterna. A la vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua. Eso es lo que queremos. Señor, danos de esa agua. Veamos algunos ejemplos de personas que buscaron esta comida y esta bebida ansiosamente y la encontraron. En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Al oír esto, conmovido profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Después que Pedro les predicó la primera predicación a los judíos. Dice, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y cuántos se bautizaron? Como 3.000, dice el texto. Aquí tenemos hombres que ansiaban esa comida y esa bebida. ¿Qué haremos? Hagan esto. Arrepiéntanse, dice, y bautícense para el perdón de sus pecados. Y van a recibir las promesas del Señor. Hay muchos ejemplos aquí en el libro de los Hechos, pero vamos a ver solamente dos. Vamos a ir al capítulo 8, también del libro de los Hechos, y vamos a leer el versículo 12. 8, versículo 12, cuando dice lo siguiente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Felipe predicó la palabra de Dios y esas personas ansiaban
poder saciar esa hambre y esa sed, y obedecieron inmediatamente, dice, y creyeron en el nombre de Cristo y fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Bien, para ir concluyendo entonces, lo que hemos visto ha sido cortito, pero he querido ir, digamos, al grano de lo que aquí dice el versículo. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. De lo espiritual. Está hablando del espiritual. Pues ellos serán saciados. Dios nos va a saciar. Nuestro Señor nos va a saciar. ¿Y cómo? Con el perdón de nuestros pecados. Que el Señor los bendiga. Espero que les sirva esta lección y que les ayude a escudriñar más sobre lo que nuestro Señor Jesús está diciendo en esta bienaventuranza. Bien, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.